Graciela, la secretaria gremial del departamento de Guaymallén, del SUTE, integrante de la agrupación verde, y te cuento, Graciela, que la idea es que podamos conversar un rato de forma relajada, sin demasiadas estructuras. Vamos conversando en base a algunos ejes que puedo plantear y vos podés decir lo que querás. Bueno. La idea es que primero nos cuentes tus comienzos en la docencia. ¿Cuáles fueron tus primeras escuelas, tus escuelas suplentes? ¿Cuál era la realidad que te encontraste en aquella Graciela que tenía el título y que va a enfrentarse a la realidad de ser trabajadora en la educación en ejercicio? Bueno, ya esto es una pregunta de hace muchos años, pero todavía sigue fresco en la memoria. Lo que más, como suplente, pasé por muchas escuelas, muchas buenas experiencias, otras no tan buenas, pero sí lo que más recuerdo fue cuando subí en la escuela Eva Perón a agarrar el cartelito porque iba a tomar titularidad. Yo creo que esa sensación que tuve de alegría, de emoción, de agarrar ese papelito que me había tardado tantos años en poder llegar, porque te cuento que son muchos cursos que hay que hacer para poder llegar a un puntaje donde vos puedas acceder a esa titularidad. Bueno, fueron muchos años hasta agarrar ese papelito que me acuerdo hasta el color era verde y estaban pegados con alfileres y lo despegué. Y lo único que me acuerdo es que lo agarré y empecé a saltar y decía, es mío, es mío. Y de abajo todos me aplaudían y se reían, pero era tanta la emoción, porque ser docente no es solamente ir a la escuela. Ser docente es sentir la necesidad de estar en la escuela, de compartir lo que uno ha aprendido durante muchos años, de crecer junto a sus alumnos y a la vez verlos crecer. Crecer no solamente en conocimiento, sino como persona, como ser humano, verlos felices. Uno de los mayores logros que nosotros tenemos es cuando ellos nos miran con esos ojitos felices porque aprendieron algo. Y te dicen, señorita, lo aprendí. Qué lindo sentirlo. Después tenés, los otros matices que uno siempre los deja de lado. ¿Qué escuela estaba inscripta ahí en ese cartelito, en ese papelito? Escuela Miguel Ángel Ramponi, que está a la margen del barrio Ligüé. Ah, porque vos sos maestra. Soy en realidad el título nuestro es profesora de enseñanza primaria. ¿Por qué profesora y no maestra? Porque yo no me recibí en el secundario, sino que hice un terciario para poder recibir. ¿En dónde? Qué buena pregunta. ¿Dónde lo hice? En la escuela, no en la normal, ¿En la Facultad de Elemental y Especial? Exacto, ahí lo hice. ¿En qué año te recibiste, te acordás? No, Alberto, no me acuerdo. En el 89. En el 89. Bien. O sea, desarrollaste tus primeros años de maestra bajo el menemismo, ¿no? Sí. Ahí en el final, en el principio de la convertibilidad, la salida anticipada de Alfonsín. Exacto. Y el inicio del menemismo. Exactamente. Uh-huh. ¿Y qué pasaba en esa escuela, en la Miguel Lauriente, en esos principios? En la Ramponi. En la Ramponi, perdón. En la Ramponi, en esos principios de los 90, pegada al barrio Ligüé. ¿Cuáles eran las necesidades existentes en ese momento, en esa escuela? Es una escuela, primero vamos a no solamente contextualizar que está dentro o a la margen del barrio Ligüé, sino cómo era la escuela en sí. Era, no solamente había docentes, sino que era como una familia. Y no solamente se sentía una familia entre los docentes, sino que se sentía familia con la comunidad. Era una muy buena relación.
Sí había necesidades como ahora, económicas, sociales, de aprendizaje. Tenías muchos problemas porque llegabas a la escuela y encontrabas, por ejemplo, niños que sí consumían droga y vos eso lo vivías. Y ahí aprendí cómo se veía un niño que no venía como el resto. Aprendí a hablar con ellos, a comunicarme, porque no es marginarlo o sacarlo, porque ya marginados estaban. Entonces, ¿qué es lo que tratábamos de hacer? Y bueno, era sacarlo de ese contexto para que pudieran elegir ellos el día de mañana su futuro. ¿Costaba? Sí, costaba como sigue costando hoy, pero la realidad que vivimos hoy es diferente, pero seguí encontrando mucha gente muy buena, con muchas ganas de trabajar y que trabaja en lo que puede y te da lo que tiene, porque lo que más recuerdo, por ejemplo, cuando un día del maestro vino un alumno porque no tenía regalo para su señorita y me trajo un pan casero y era el pan que ellos comían en su casa. Pero sin embargo él venía feliz con su pan casero para su maestra, como su regalo. Entonces vos ahí ves y podés aprender muchas cosas que no es que porque estén en el barrio Ligüe son gente mala, es gente buena, gente que quiere. Hay toda una estigmatización de las márgenes, ¿no es cierto?, hacia los sectores más vulnerados de la sociedad. Sí. ¿Y después de la Ramponi, dónde fuiste? De la Ramponi fui a la Tito Laciar. En la Tito Laciar estuve 5 años y de ahí me trasladé a la Matus, siempre como titular. Como suplente siempre trabajé en los alrededores del barrio Ligüe. O sea, vos tenés una historia en Guaymallén. En Guaymallén, sí. Uh-huh. ¿Vos vivís aparte en Guaymallén? Vivo en Guaymallén. Uh-huh. Acá muy cerquita de... ¿Y cómo fue tu encuentro con la política? ¿Qué recordás? ¿Cómo te incorporaste a la agrupación? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué recordás de los personajes que en aquellos momentos estaban? ¿Qué podés reconstruir de tu historia política a partir del encuentro con la agrupación? Si es que fue a partir de ahí. ¿Cómo llegué a la agrupación? En realidad no empecé en la agrupación, empecé como independiente. ¿Qué significa eso? Como independiente y que no estaba en ninguna agrupación, pero sí me hacía elegir en las escuelas delegadas para ir a las plenarias. Y charlaba mucho con mis compañeras, es más, muchas veces ahora yo escucho... ¿Quieres café? No, gracias. Escucho compañeras, por ejemplo, que dicen, no, yo no, porque yo soy suplente. Y realmente mis primeros pasos fueron como suplente. Uh-huh. Es decir, una delegada que era maestra suplente. Era maestra suplente. Uh-huh. Y hacía los paros como suplente, y me sumaba a las parchas como suplente. Uh-huh. Iba a las marchas con mi hija en el paragüita, que es un paragüita que me habían regalado, porque económicamente no podía comprarme uno, entonces... Una amiga me regaló uno y yo empujaba el paragüita y salía a las marchas con ella porque yo siempre estuve convencida que el sindicato es nuestro, que la escuela es pública y que nos merecemos un buen pasar económico, ¿por qué no? Si entregamos todo lo que nosotros tenemos en la escuela. Que es ni más ni menos que nuestra fuerza de trabajo. Exacto. Ahora, de ese ser independiente de las agrupaciones, digamos. De las agrupaciones. ¿Cómo fuiste desarrollando tu manera? ¿Cómo te encontraste de repente siendo militante de una agrupación que termina decidiendo que fueses vos la principal candidata en uno de los departamentos donde más apostaba esta agrupación? Es muy gracioso lo mío porque... Yo venía, si bien me habían invitado de otras agrupaciones, no había encontrado el espacio que yo necesitaba o que yo andaba buscando.
no sé si a lo mejor lo tenía muy claro, pero sí sabía más o menos lo que yo pretendía o lo que yo quería. Y lo que yo quería era que mi voz también se escuchara, que alguien me escuchara. Cuando entré a la escuela Matus, lo primero que dije fue buen día, y lo segundo es, pregunté si había un delegado gremial adentro de la escuela. Y ahí conocí a Pablo Domínguez, y bueno, yo estaba en el turno tarde, en el turno mañana, pero nos juntábamos en las reuniones de personal. Y bueno, y yo siempre fui de participar y de opinar. Y bueno, y ahí empezamos a hablar con Pablo, y Pablo me invitó un día a conocer la agrupación verde. Ahí fuimos a la casa de una compañera y bueno, yo miré, estaban charlando, te encontré a vos, aunque a vos yo te había visto ya te tenía conocido de los plenarios. Yo te miraba de lejos y decía, mira aquel chico tan joven y tan luchador. No creo que tu palabra fuese tan luchador. Bueno, pero le vamos a poner una palabra bonita. Y te veía de lejos, y ahí yo te tenía conocido. Cuando llegué a esa reunión, yo me quedé callada, escuchaba qué es lo que hablaban, y de repente se dieron vuelta todos y me preguntaron, ¿y vos qué pensás? Y esa fue la primera vez que alguien me preguntaba que qué pensaba yo. Y eso creo que, al preguntarme eso, yo creo que fue el disparador, porque había encontrado el lugar donde la gente quería escuchar lo que otros tenían que decir. No solamente por mí, sino que hubiese cualquier persona, y era importante lo que pensaba esa persona. Se ponía en debate y se podía hacerlo en forma fraternal. Así que, bueno, encontré otra familia, porque en realidad lo que encontré ahí también fue, aparte de política, encontré nivel humano y calidez humana, que es importante. ¿Y cómo fue tu proceso a convertirte en la secretaria gremial de Guaymallén? ¿Cómo fue tu proceso eleccionario? Y de repente, que no de repente, hay un trabajo atrás, pero digo, ¿te encontraste y cómo lo ves hoy? ¿Cómo lo vi en ese momento? Primero no lo podía creer, porque realmente llegar al sindicato como secretaria gremial realmente fue muy vertiginoso, o no alcancé a darme cuenta que ya estábamos acá, estábamos adentro. Y sí lo veía como una oportunidad, una gran oportunidad de poder escuchar a todos mis compañeros de Guaymallén, llevarles por lo menos, aunque no fuera la solución, por lo menos una respuesta. A veces puedo dar una respuesta favorable o lo que el compañero espera, pero a veces no le puedo dar la respuesta que él espera. Pero yo les doy una respuesta, o por lo menos intento darle esa respuesta. Que no se queden con esa pregunta o como que nadie lo acompañó, nadie lo escuchó. Es difícil porque escucho muchas cosas durante todo el día. Empiezo más o menos escuchando y mandando mensajes 7:30 de la mañana, 8 menos cuarto. Empiezo a escuchar los mensajes, a responderle a los compañeros. Y bueno, la idea mía es hacer un sindicato donde todos seamos parte, que nos sintamos identificados con el sindicato, porque es así, es nuestro, y el sindicato es lo que nosotros queremos que sea. Entonces, bueno, de ahí empecé mis pasos, y cómo lo veo hoy, que hemos avanzado un montón. En Guaymallén hemos avanzado mucho, inclusive hasta en los plenarios. ¿Es uno de los plenarios? Bueno, debo decir que en los últimos 3 plenarios es el plenario más numeroso, junto con Las Heras, pero el de Guaymallén tiene un ímpetu en cantidad de delegados participantes muy importante. Sí.
son muy comprometidos, y lo bueno de esto es que no solamente se compromete una parte, sino que si vos ves los plenarios, ves gente de todos colores. Y el respeto que últimamente se está teniendo en los plenarios, aunque no pensemos igual, aunque haya diferencias, se está viendo que ha habido una evolución en esto de dejar que el otro opine. Y bueno, y por supuesto, si podemos no estar de acuerdo, pero podemos responderle desde la política y no desde lo personal. Por lo tanto, se empieza a tornar ya un lugar donde entendemos que es un lugar de debate, donde nos tenemos que unir para salir a buscar lo que nosotros necesitamos como trabajadores de la educación. ¿Y qué significa eso de la unidad? Digo, pensaba en mensajes, creo que de ayer, del WhatsApp, que me han integrado los compañeros a los distintos WhatsApp de los distintos departamentos. Y, por ejemplo, había un debate ahí en el WhatsApp de Guaymallén que tenía que ver con la unidad con quién, ¿no? ¿Cómo es esa discusión en relación a que hoy día el principal enemigo de las necesidades del pueblo, el opresor, es el gobierno? Y en eso, la construcción de la unidad. ¿Cómo se vive la construcción de la unidad en la tarea gremial dentro de Guaymallén? Bueno, como siempre lo decimos en los plenarios, es como te decía recién, no buscar las diferencias, sino buscar qué nos une para enfrentar esa opresión. El gobierno de Suárez. El gobierno de Suárez, a ¿cómo decirle? Director general de escuela, lo vamos a decir de esa manera, Tomás, que él tiene un cometido político, el cual está llevando adelante sin pensar en realidad ni en la comunidad educativa ni en los trabajadores de la educación. Específicamente por esto de no cesar en su idea de la presencialidad, a lo Larreta, a lo Macri. Exactamente. Ese es su objetivo, es eso lo que se trabaja, cómo queremos lograr esto de la no presencialidad, porque no es no presencialidad porque no queremos trabajar, es no presencialidad porque necesitamos, y es imperioso, bajar la curva de contagio. De hecho, trabajamos más. Totalmente. La virtualidad. Y tenés familias que tienen a lo mejor un teléfono y el papá se lo lleva a trabajar, y cuando viene a la noche el niño tiene que ponerse a hacer las tareas. Por lo tanto, lo manda en distintos horarios. Puedes recibir tareas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y trabajás. Y el docente sigue trabajando. No es que deje de trabajar, sigue corrigiendo, sigue recepcionando y sigue buscando la mejor forma, las mejores estrategias para poder llegar a esas casas de esos alumnos que tanto lo necesitan. Si vos me preguntás, ¿es suficiente? Y no, tal vez no lo sea suficiente, pero estamos aprendiendo, estamos en ese camino, en el camino de que vamos a hacer ensayo y error hasta que encontremos la mejor forma. ¿Llegamos a todos? No llegamos a todos, pero no lo llegamos en la virtualidad y tampoco lo llegamos en la presencialidad, por distintos motivos. A veces son motivos por falta de alimentación, o porque los padres son padres golondrinas y van y vienen, y sus hijos trabajadores golondrinas. Trabajadores golondrinas, exactamente, van y vienen, bueno, distintas cosas que se presentan, ¿no?, en la realidad. Digo, ¿cómo articular en eso entonces las necesidades educativas, las necesidades de la vida cotidiana, como es la necesidad del trabajo? Digo, esta idea de que el gobierno tiene que pensar en un momento de crisis como el que estamos viendo actualmente, en desarrollar una política social que permita, por ejemplo, se me ocurre, IFES provinciales, ATP provinciales, para poder garantizar eso. Y lo educativo, en el medio de la pandemia, ¿qué? ¿Pasa a segundo plano en relación a la salud? Totalmente. Primero es la salud. Primero tenemos que garantizar
que cada uno de nuestros alumnos, y no solamente los alumnos, sino los padres, los tíos, los abuelos de estos alumnos, porque también suelen convivir con ellos, tengan salud para poder aprender. No podemos aprender si estamos enfermos. Eso es indiscutible. Y no podemos aprender si vos sabés que necesitas a lo mejor, o tu mamá está enferma y necesita ir al hospital y no tenés cama, no tenés respirador. Si querés ir a una sala de primeros auxilios, vos sabés bien que acá en Guaymallén se cerraron 3 centros de salud por falta de presupuesto y por lo tanto no habían insumos. Es decir, la idea de poder pensar una unidad sindical hacia el interior del SUTE, pero también una unidad con el conjunto de las comunidades escolares y con el conjunto de los actores sociales. Es muy grande la tarea que hoy día nos toca desarrollar en ese sentido. Sí. ¿Y vos cómo lo ves? ¿Lo ves como una cuestión posible de trabajo en relación a esto o está muy dificultoso? No, no lo veo imposible, pero para eso también tiene que haber una predisposición. Tiene que haber una predisposición desde el sector político, desde las escuelas, desde las comunidades y desde el sindicato. El sindicato, por lo menos SUTE, Mendoza, lo digo porque estamos trabajando en esto, ha puesto mucho en juego para que esto suceda. Lo que pasa es que por ahí vos llegás a las escuelas donde vos querés hacer un trabajo donde trabaje la comunidad, la escuela y el sindicato, y te encontrás con puertas cerradas. Y uno dice, ¿pero por qué? Si nosotros no estamos en la vereda de enfrente, estamos en la misma vereda y estamos buscando lo mejor, tanto para el trabajador como para la sociedad. Pero bueno, el gobierno también tiene un objetivo en esto. El objetivo es sacar del medio al sindicato, porque en realidad somos para él un escollo, porque nosotros estamos permanentemente luchando por las necesidades que nosotros vemos o las realidades que vemos en cada una de las escuelas. Bueno, Graciela, buenísimo que nos hayas acompañado, así que seguramente vamos a seguir articulando la lucha política, la lucha social y esto que estamos desarrollando con este programa de entrevistas, con entrevistas radiales que también vamos a hacer y con esta mini productora que hemos tratado de armar desde la agrupación para visibilizar lo que está pasando, para podernos hacer escuchar en medio de tanta angustia que causa la pandemia, va a implicar que sigamos desarrollando mucha línea política hacia abajo y en eso nos vamos a seguir encontrando. Bueno, Bien. Gracias, Graciela. Cuídate mucho.